Este programa es patrocinado por Vivenza, Corredores de Seguros. A Sin Letras Pequeñas, un espacio que hemos abierto para tocar esos temas de interés de una forma precisa, concisa y sin letras pequeñas. Agradecemos a todos ustedes que cada día se suscriben a nuestro canal, @Sin Letras Pequeñas, nos dejan sus comentarios y también están compartiendo las publicaciones y también el contenido de este programa. Bueno, hoy tengo una invitada de lujo, pero le voy a contar cuál es el tema del día de hoy. Por mucho tiempo nos dijeron, trabaja duro, que el trabajo habla por sí solo. Pero en la actualidad nos damos cuenta que dos personas que tengan la misma capacidad, hay uno que se le abren muchas puertas y hay otro que se queda en el anonimato. ¿Qué pasó? ¿Por qué no escaló a las oportunidades que él desea? Para responder estas preguntas y otras preguntas a Sin Letras Pequeñas, hemos invitado a una mentora de mentores. Ella es speaker y también orienta a muchos profesionales de cómo ser visible. Nuestra invitada de hoy, nuestra amiga Giselle Castillo. Muchísimas gracias, Johan. Déjame felicitarte por el nombre de este espacio. Me encantó el de Sin Letras Pequeñas, porque esto es un sinónimo de transparencia, ¿no? Y gracias por la invitación. La verdad que estamos aquí para poder darle luz a todas esas personas que necesitan ser más visibles. Claro, hay muchas preguntas que yo sé que los que vayan a consumir este episodio saldrán con respuestas y será de mucho provecho. Excelente. Giselle, antes de entrar al tema de cómo ser visible, me gustaría que compartiéramos con la audiencia tu experiencia profesional, para entonces entrar cómo tú caíste a la decisión de que el profesional debe ser visible. Sí, totalmente, porque yo vivía en el behind, o sea, yo vivía detrás de las cámaras. Yo vengo de la industria de la publicidad y del marketing, soy publicista y mercadóloga, tuve agencia publicitaria durante 20 años y toda mi vida profesional fue en torno a hacer marcas, productos y servicios visibles, hasta que me tocó ponerme las luces encima. Durante un tiempo me fui a vivir a Punta Cana, en los últimos años de mi agencia, a trabajar en un proyecto allá con Grupo Punta Cana precisamente. Y cuando estuve allá, pues duré 4 años trabajando, pero me daba como coraje, te soy sincera, eso viene del ego, que yo iba a algunos lugares y nadie sabía quién yo era, nadie me conocía. Entonces yo decía, pero yo tuve una agencia muchos años en Santo Domingo, ¿cómo va a ser que no saben quién yo soy? Y he trabajado con grandes marcas. Entonces eso me enseñó que yo nunca realmente me mostré, yo siempre estaba detrás de cada uno de esos proyectos. Cuando volví a Santo Domingo 5 años más tarde, después de trabajar en ese gran proyecto, me pasó exactamente lo mismo otra vez. Y es que volviendo a Santo Domingo, después que tú te retiras de un mercado, 5 años, difícil que alguien te identifique, porque pasan muchas cosas en 5 años, y más con este vuelco a digital, ¿no? Entonces, cuando yo volví a tocar puertas en Santo Domingo, nadie sabía tampoco quién yo era. Y ahí fue donde yo me decidí a ser visible. Empecé a estudiar coaching, empecé a hacer un poquito más de trabajo con mayor exposición, pero no era suficiente. O sea, y bueno, ahí pues me empecé a entrenar también y a entrenar a otras personas que querían ser visibles. Y cuando yo dije, bueno, voy a hacer un programa de mentoría que se llame Ser Visible, primero me llamó a la coherencia. Primero tenía que hacerme visible yo para poder enseñarle la ruta a los demás. Y fue un camino arduo de 2 o 3 años que me llevó tener ese reconocimiento en los espacios que yo quería realmente. Es interesante lo que nos cuenta. Y yo que he participado en tus charlas, conferencias, yo quisiera también que compartiéramos. Hay una anécdota que tú tienes de tus experiencias en la publicidad. Sí. Y me gustaría que la compartiéramos con la audiencia porque también es parte de la experiencia que hoy te vemos y dices, ella es exitosa, sí, pero detrás, años atrás, hubo mucho fallo y error. Claro. Y también experiencias que te llevaron a ser lo que eres hoy. Sí, definitivamente. Mira, yo mucho más joven, antes de emprender,
con la agencia. Yo estuve en el mundo de las ventas, que tú conoces también, Sí. de los negocios. Entré muy chiquitica, entré con 18 añitos nada más. No tenía ni cédula todavía bien. La cédula te la daban a los 16, pero yo fui tardía en sacar la cédula, medio vaga con eso. Y muy jovencita me tocó una experiencia, por ejemplo, a la que te refieres, de visitar a un cliente que según las coordenadas estaba en un lugar del país, en la avenida Duarte, que para mí era muy difícil llegar ahí porque yo en ese tiempo pues empezaba a tener carro, andaba muy buena moza, muy vestida de lino, no sé qué, y estaba muy de moda pues andar así. Y yo no quería ir a esa oficina, recuerdo. Cuando yo iba llegando a la oficina, el cliente me dice, yo tenía 19 añitos, señores, nada más, o sea, ténganme compasión. El cliente me dice, mire, usted va a entrar a un Picapollo que hay en la esquina. Y después que usted cruce la puerta de la cocina del Picapollo, usted sube, y cuando usted suba, usted se va a encontrar una puerta, y en esa puerta, yo estoy ahí detrás de esa puerta. Pues yo fui, y yo decía, esto de verdad parece una película de terror. Cuando yo cruzo la puerta, me encuentro, en ese entonces no se le llamaba pacas, había muchas pacas en el piso y 2 sillas plásticas, o sea, imagínate, esa era la oficina. Y el señor me pidió lo que quería. Yo trabajaba en un medio muy importante en el país en ese entonces, me pidió una cantidad de cuñas y yo le mandé una propuesta muy pequeñita, subestimé su capacidad de pago. Le envié una propuesta de 35,000 pesos en ese entonces, cuando normalmente un cliente en esa época te hace una inversión de $500,000 de pesos, fácilmente hasta de $1 millón. Y uno se ganaba un 10% de aquellos montos, pero en el cliente era directo, estamos hablando del 99. Y te puedo decir que cuando yo salí, que llegué a la oficina, él ya había llamado para decir que la propuesta que yo le había pasado no era lo que él quería, que yo no lo entendí. Yo no le puse mucha atención, soy honesta. Pasaron unos días y en esos días entró una vendedora nueva al equipo y me dijeron que si yo tenía alguna cuenta que quería pasar, y yo le pasé en bandeja de plata la cuenta. Pasó una semana y me encuentro una celebración en la oficina, y es que Ramonita, esa vendedora nueva, había cerrado un gran contrato. Me aproximo a saludarla y a felicitarle, me dice, ay sí, y me abraza efusivamente y me dice, el cliente que tú me pasaste. Y yo, ¿cómo va a ser? Ay, qué bien, ¿en cuánto cerraron? Yo estoy pensando que más de 50, 60,000 pesos, porque yo de verdad, por la pinta que tenía el lugar, yo no pensaba que el cliente podía invertir más de ahí. Ella me dijo, no, cerramos un contrato de 2 millones de pesos mensuales. Y en esa época ella se ganaba un 10% de esa comisión. Se ganaba 200,000 pesos mensuales, que yo dejé ir por mi falta de visión. Y Ramonita me adoraba, yo no la podía ni ver. Entonces, imagínate, Ramonita se retiró temprano, Ramonita compró villa, apartamentos, a Ramonita le fue muy bien, gracias a Dios. Y eso me enseñó mucho de este camino, de no subestimar a los clientes. Resultó que el cliente no era dueño de un Picapollo, era un local que él acababa de adquirir, y este señor representaba la Asociación de Comerciantes de la Avenida Duarte. Wow. Imagínate Plaza Lama, la Gran Vía, salvo Las Cuñas, todos estos clientes juntos invirtiendo. Entonces unieron un presupuesto de 2 millones que después me enteré que subió a 3,5 millones de pesos. Para mortificación tuya. Para mortificación mía, mayor. Entonces sí, yo creo que durante mi camino cometí errores, por suerte, muy temprano, porque eran 19 años en ese entonces, que me ayudaron a entender mucho de los negocios más adelante. Ok, bueno, entonces ya conociendo un poco de esa experiencia, sí, podemos hablar ahora de cómo ser visible. Nos enseñaron, estudia, sé buen profesional para que trabajes en una gran empresa. Trabaja duro para que tu trabajo hable por sí solo. Pero hoy vemos que una persona con talento y otra también, uno logra abrirse nuevas puertas y el otro se queda en el anonimato. Totalmente. ¿Qué cambió? Sí, dice Margarita Pasos que el más visible le gana al más talentoso. Y es que hoy día ya esto de no, porque me lo refirieron, eso tiene un tope. O sea, en los negocios las referencias tienen un tope. Hoy día las personas indagan más, tienen más accesibilidad a la información, buscan más, y como buscan más, pues van a buscar en Instagram, van a buscar en Google, van a buscar en todos los medios. Entonces, quien tenga realmente visibilidad es quien va a tener las oportunidades de poder presentarse anticipadamente ante ese cliente que todavía él ni siquiera ha buscado. Entonces, la tendencia hoy es que nosotros volvamos imanes de clientes,
para eso tenemos que ser visibles, sí o sí. Entonces, ya no tiene sentido el tener talento o ser visible. Sí, el talento es lo que sostiene después, porque tú puedes atraer a un cliente por la visibilidad, pero lo vas a mantener por tu talento, por tu cumplimiento y por obviamente tú técnicamente poder cumplir con todo lo que ese cliente anda buscando. Ahora, esa primera oportunidad, mucha gente se la está perdiendo por no ser visible. Y es que, según tu experiencia, que tiene bastante tiempo, me consta, trabajando estas oportunidades en los profesionales, ¿qué tú has podido determinar por qué el profesional no ha entendido esta parte y sale a ser visible? Mira, yo creo que muchos profesionales, sobre todo los profesionales independientes, que es con lo que yo más trabajo, incluso porque ya a nivel ejecutivo pues hay ciertas bisagras, diríamos, sí, que se mueven de otra manera, ¿no? Pero los profesionales independientes sobre todo, muchas veces cuando estamos emprendiendo, y tú sabes, Johan, nos vamos que si la estructura de la oficina, que si el equipo, que si la laptop, que si el programa, que si no sé qué, pero se nos olvida el marketing. Y ser visible no es más que marketing. Entonces entendemos que como somos una pequeña empresa, una empresa unilateral, donde solamente yo soy el que lo hago todo, no tengo por qué estar exponiéndome. Entonces, se descuida esa ancla tan importante de ocupar un lugar de relevancia en tu mercado, que lo vas a hacer a través de darte a conocer. Y no me refiero solo a redes. Yo siempre le digo a la gente, es importante dejar huellas digitales a nivel también de prensa, artículos, generar autoridad, credibilidad, hacer ver que realmente tú tienes el apalancamiento para ayudar a otro en ese problema que tú sabes que tú resuelves. Ahora que tú mencionas que tu trabajo mayormente está, por lo que explicas, con emprendedores, ¿puede suceder caso que la empresa del emprendedor tenga más connotación en la sociedad que el mismo CEO o el mismo socio? Ya no. Ya las personas buscan la marca, la persona detrás de la marca. Antes tú podías tener un nombre comercial y ese nombre podía ser fácilmente muy reconocido. Todavía a nivel de tiendas y retail funciona, pero a nivel de servicios no tanto. Porque si tú eres oficina de abogado, no sé, Juárez y no sé qué, la gente quiere saber quién es Juárez. Si tú eres un servidor del área de seguro y tú tienes seguros no sé qué o corredores fulanito tal, la gente quiere saber quién eres tú, porque la gente conecta con la persona, no con el nombre o con la marca. Eso ya se lo tenemos que dejar al mundo del retail. Si tú no estás en retail, que tú vendes moda, que tú vendes electrodomésticos, que tú vendes muebles, o sea, si tú no estás en retail, es muy difícil que la marca sea más prominente hoy día que el servidor. Entonces eso obliga al propietario de la firma a ser más visible. Totalmente. Totalmente. Porque eso le va a impactar, según lo que me estás explicando, le va a impactar con las ventas. Y es lo que va a conectar con, o sea, tu trayectoria, tu camino, tu reputación, es lo que va a hacer que el otro se acerque a ti y que te tenga la confianza y que realmente conecte contigo. Inclusive, te digo algo que la gente subestima, tu energía, cómo tú te expresas. O sea, yo desde que empezamos, yo te estoy observando, o sea, qué energía más linda, qué buena manera de comunicar. Esas cosas conectan con las personas. Cuando las personas te ven y ven tu energía, dicen, ay, mira, me cae bien, yo lo quiero conocer, mira, lo voy a seguir. Fíjate que empieza a suceder todo eso, y luego esa persona se convirtió en un cliente a través de 3, 6 meses, un año, ya esa persona empieza a tener contacto contigo. Es decir, las ventas todos los días se vuelven más exigentes. Sí. Y eso no hemos hablado entonces de la parte de cómo esa persona se maneja en la negociación. Ah, bueno, esas son otras 500. Y tú que manejas muy bien esa parte de negociación 777. Sí, negociación. ¿Qué está pidiendo el mercado hoy en día para yo poderle comprar a esa empresa? Empatía. Yo necesito saber que tú conoces dónde yo estoy, el problema que tengo y que tú conectas con eso. Empatía, la base de la negociación, incluso la base de la innovación. Hoy que se habla tanto de innovación, el otro día estaba dando una charla de innovación y ya la innovación ya no se trata de tecnología de punta, se trata de empatía de punta. ¿Por qué? Porque tú te tienes que saber poner en los zapatos de ese usuario, de ese comprador, el problema que está sufriendo en ese momento y cómo lo quieres resolver. Porque no todos lo quieren resolver de la misma manera. Por eso en los negocios hoy día la empatía es básica para poder seguir adelante, porque hay mucha oferta. Entonces, ¿con quién tú te vas a quién tú vas a elegir? Con el que tú conectas. ¿Y con quién tú conectas? Con el que tú sabes que está viviendo o que ya vivió lo que tú
lo que tú estás viviendo en ese momento. Perfecto. Entonces ya determinamos que el miedo puede ser una de las anclas que hace que el profesional no se lance. Totalmente. Según tu experiencia, ¿hay otras de las razones? Mira, el miedo es una muy poderosa porque el miedo lo que hace es que la persona se descarte, porque no se siente capaz. Pero yo siempre hablo también de entregarle tu identidad a otro. O sea, muchas personas dejan que otro secuestre su identidad. ¿Y a qué me refiero con eso? Si tú vienes del mundo corporativo, que es tu caso, y tú tuviste un jefe que en algún momento te hizo sentir pequeño, muchas veces tú te reprimes de hacer cosas que te hagan ver más expuesto porque tú tienes miedo de que esa persona te vea, porque tú sabes que tú no tienes esa aprobación. Eso mismo pasa con nuestros padres, pasa con nuestros exparejas, pasa con compañeros de trabajo. Mucho tiempo yo fui invisible porque tenía miedo de que clientes grandes corporativos me vieran exponiéndome. Es más, yo te voy a decir una cosa. Mi primer live, yo así me presioné. Yo dije, Dios mío, que no se conecte ningún cliente mío corporativo, por favor. Porque yo también venía de ese mundo, tú sabes, donde tú estás con altos ejecutivos, altos empresarios. Y el primero que se conectó fue mi cliente más grande en ese momento. Y yo me conectaba y estábamos 3 gatos en el live. Mi tía de Nueva York, que me escribía por el live, que una señora mayor, ella me decía, mi hija, estoy llamando a tu mamá y no la encuentro, en pleno live, ya tú te puedes imaginar. Y este cliente que me decía, Giselle, pero tú sí estás buena moza. O sea, me escribía en el live también, me decía, voy a llamar a fulana, a la esposa, para que se conecte y te vea. Y déjame decirte que, salvo el miedo que yo tenía ese día para exponerme, que era un miedo de prejuicios, de todo tema de esas creencias que uno trae, lo que conseguí fue ampliar mi negocio con ese cliente, porque a él le gustó ese tema del que yo estaba hablando, que él ni sabía que yo lo manejaba, y me acuerdo que era manejo de crisis, y él me dijo, oye, pero yo tengo un tema que yo nunca te he hablado de eso, pues yo soy socio de fulano en tal empresa y tenemos una crisis, ven y resuélveme eso también. Wow, tremendo. Y muchas oportunidades se pierden por no hacerlas visibles. Exactamente. Entonces, me llamó mucho la atención porque también como te criaron o del ambiente que tú vienes te puede marcar o limitarte. Totalmente. Es muy difícil entonces desaprender para aprender. Sí, a mí me limitó muchos años mi nariz. Explícame eso. Te soy sincera, yo soy turca, vengo de orígenes libaneses, y en mi casa, me acuerdo cuando yo era pequeña, mi papá tenía una cámara High 8, que le decían en ese tiempo, y a él le encantaba grabarnos. Pero cuando estaban grabando, mis hermanos me hacían bullying, me decían, ay, Condorito, va a salir Condorito, no sé qué, siempre tenía. En esa época me pusieron Condorito. Y Condorito tenía la nariz muy curvada. Yo pensé que era que mi nariz era realmente así. Y yo hice una crisis con Tania Báez cuando yo me estaba formando como speaker. Yo tenía muy buena articulación, me expresaba muy bien porque yo vengo del mundo publicitario, pero si me prendían una cámara, yo me iba. O sea, porque yo oía otra vez las voces de mis hermanos. Entonces tenía un complejo con mi nariz grandísimo, porque yo creía que de verdad, o sea, fue tanto lo que yo integré eso, que yo lo creí. Y lo creía y ya a mí no me podían poner una cámara. Además, yo duré 11 años trabajando en un canal de televisión donde me hicieron más de 10 ofertas para que yo saliera en cámara y yo nunca las acepté. Y nunca aceptaste. Nunca las acepté. Y de la gente decía, ¿pero por qué? Y me entrené en el mundo de los negocios. No me arrepiento porque siento que el área que hice desarrollé más cosas que quería desarrollar. Pero hoy día pues yo soy una persona muy expuesta porque a través de las redes, luego de eso yo tuve un programa de televisión también. Pero a Tania yo le hice un quiebre. Y Tania lo cuenta como una de sus anécdotas. Yo le dije, yo no voy a hacer este curso porque tú me tienes que poner una cámara. Hice una malcriadeza. Y Tania, se lo agradezco. Me dijo, usted viene mañana a las 8 de la mañana. Yo le dije, pero esto empieza a las 10. Y me dijo, usted a las 8 de la mañana empieza a ensayar con esa cámara de frente. Y eso fue para mí muy retador, muy desafiante. Una mujer vieja ya de 30 años y pico. Y yo lloré muchísimo con esa cámara, pero lo logramos. Y era enterarme y entender que yo no era la persona que yo creía que yo era. Para mantener esa misma línea, ¿qué tú le recomendarías a una persona que esté viendo este episodio, que esté pasando por esa misma situación? Vemos un acto de valentía. Sí. O te obligaron en ese momento. Yo no diría que fue que me obligó. Yo creo que ella supo, retó. como muy buena coach, que Tania Báez también es, ella supo ver mi debilidad y ver dónde estaba la oportunidad. Y como era una persona que tenía toda mi confianza, ella supo identificar. Eso es un tema muy de coaching, sí, tú sabes. Y yo le recomendaría, mira, yo tengo una frase que dice, la apariencia nunca le ganó a la experiencia.
que viene de esa. Explícame sin letras pequeñas eso. La apariencia, lo que tú ves, nunca le va a ganar a lo que tú eres. Entonces, cuando tú honras tu trayectoria personal y tú haces las paces con tu pasado, que eso es súper importante, honrar a papá, mamá, de dónde vengo de un barrio, vengo de un campo, eso que importa. Eso no es tu etiqueta, es más, eso te constituye como ser humano. Lo que tú sabes, lo que tú sirves a los demás, vale mucho más que lo que tú ves. Entonces, muchas veces nosotros creemos que somos solamente esto, pero nosotros no somos esto. Esto es lo que menos somos. Nosotros somos lo que hacemos en el día a día, lo que sabemos y lo que somos capaces de servir a otros y cómo conectamos con los demás. Entonces, yo conozco muchas mujeres y por eso me dicen, ay, que tú nada más trabajas con mujeres que tienen mucho complejo, que si la papada, que si estoy gorda, que si tengo el pelo feo, que si no sé qué. Y yo les digo, sí, claro, como mujeres somos pues, comparonas, somos coquetas, nos gusta presentarnos de la mejor manera posible. Y eso está súper bien, porque no llamo a nadie que tampoco ande todo fifarrado. Pero es importante que le demos más valor a lo que somos que a cómo nos vemos. Interesante. Entonces yo creo que eso está dejando mucha gente fuera de la exposición y es importante hacer las paces con eso. Yo me creía que era fea, o sea, me creía mil cosas que hoy ya no me las creo. Qué interesante, bien. Giselle, vamos a hacer una pausa, pero voy a dejar una pregunta en el tintero. ¿Cómo nosotros podemos, para ser visible, combinar la experiencia con la inteligencia artificial? ¿Verdad que sí? No me responda ahora. Vamos a la pausa y ya regresamos. Hoy estamos tratando el tema de cómo ser visible con nuestra invitada Giselle Castillo. Vamos a la pausa. Este programa es patrocinado por Vivenza, Corredores de Seguros. Los profesionales de hoy, hay un gran reto de cómo ser visible. Ya hemos visto en los primeros minutos de este episodio de que no solamente basta con tener talento, sino también ser visible y manejar el producto que usted conoce. Giselle Castillo está con nosotros para seguir aportando estas respuestas a muchas preguntas que tienen los profesionales de hoy en día. Giselle, antes de la pausa hablábamos de cómo vamos a combinar la inteligencia artificial con ser visible. Te hago esa pregunta porque tenemos el reto de ser visible, pero mucha gente también piensa que la inteligencia artificial va a sustituir al profesional de hoy en día. ¿Qué tú nos puedes aportar con eso? La verdad es que la inteligencia artificial vino como un gran recurso para ahorrarnos tiempo. Yo lo veo así. Esa excusa de yo no tengo tiempo para hacer reels, esa excusa de yo no sé lo que voy a decir, yo no tengo tiempo para, o tengo que pasar mucho tiempo, qué sé yo, creando un informe. Ya la inteligencia artificial está para hacer todo ese trabajo operativo. Pero además, cuando tú lo quieres mezclar con ser visible, ahí está la inteligencia artificial para tú decirle quién tú eres, hacerle un buen brief de lo que tú haces y que ella te dé ideas de cosas que tú puedes grabar, de artículos que tú puedes escribir y publicar en un periódico. Porque ser visible no solamente salir en redes sociales, ser visible tú tener huellas digitales también, es tú poderte parar en una tarima, es tú poder presentar tus proyectos a más personas, entonces es tú hacer networking. Entonces hay gente que antes no hacía de nada, como yo, que por ejemplo en mi caso, yo siempre he sido muy trabajadora, pero a mí no me gustaba salir, yo era muy asocial, antisocial, porque siempre buscaba la excusa perfecta para decir no puedo porque tengo que hacer. Entonces entendí que ya podía porque tenía que ser, no hacer. Entonces, inteligencia artificial, yo tengo un informe mañana, ahí está Cloud que me lo hace, yo tengo que hacer tal y tal cosa, ahí está GPT que lo resuelvo, no sé qué, un diseño, ahí está otra cosa, o sea, una herramienta que lo hace. O siempre entendía que tenía que estar muy encima de mi equipo, no, hay muchos CRM en inteligencia artificial que tú puedes utilizar. Entonces, eso me crea un espacio donde yo puedo tener networking, puedo salir más, ser más visible en espacios presenciales también. Este año, de hecho, yo creo que la gente que me conoce y que me sigue lo ha visto. Mi marca ha tenido un súper repunte nacional e internacional porque me decidí
a no solamente ser visible a nivel de las redes, sino también a tener más presencia y hacer más networking con la gente. Entonces, la inteligencia artificial vino a proveernos tantas herramientas que hoy día nos liberan mucho tiempo. Cuando tú tienes esos encuentros, ¿cuáles son la cantidad de causas que tú ves común, tanto en Estados Unidos, ves que ha estado fuera bastantes veces llevando tus talleres? Cuando te cuentan esos problemas, ¿cuáles son las causas que tú dices, mira, eso es una repetición, eso ya yo lo vi, lo que cambió fue el rostro, pero lo vi ya en República Dominicana, que tú no puedes aportar en este episodio? Esos denominadores comunes, como le llamamos. Mira, mucho miedo a ser rechazado, mucho miedo a la vulnerabilidad digital. Hay mucho miedo a la vulnerabilidad. O sea, el profesional de alta gestión que ya atravesó los 40, 45 años, tiene miedo a mostrarse vulnerable, a decir no sé. Y es tan importante decir no sé y levantar la mano. Mucho prejuicio con apariencias, pero sobre todo mucho dejar que alguien secuestre tu identidad. Entonces yo siempre le pregunto, ¿quién es el que tiene el crédito de tu anonimato? ¿A quién tú le estás dando el crédito? ¿Es un ex jefe, es una ex pareja, tu familia? Yo te voy a decir una cosa, cuando mi primera conferencia que yo di en el 2016, que recuerdo que era un grupo de ejecutivos del área financiera, yo decidí que no iba a ir de chaqueta para romper el molde y que me iba a poner un vestido negro. Y mi hermano, cuando yo subí las fotos en Facebook, que no era tan de Instagram todavía, aunque Instagram nació en el 2013, me dijo, tú pareces una bruja con ese vestido. Ese día yo pude haber decidido quedarme con el concepto de bruja, de mira, no te ves bien con ese vestido, y jamás volver a exponerme. Y ahí me di cuenta que mucha gente se queda con lo que el otro le entrega y desde ahí se encapsula y crea una cárcel. Entonces, esos son los casos más comunes que he visto alrededor de Latinoamérica, que es donde más he estado presente, en diferentes comunidades y en Estados Unidos. Perfecto, muy bien. Tenemos al emprendedor que ya está decidiendo hacer visible. ¿Puede la marca crecer más que él, según lo que tú has visto? ¿Puede la marca decir, mira, esta marca ha crecido por encima de lo que ha crecido la popularidad de quien nos representa? Puede crecer más, porque eso va a depender de la misión que tiene esa marca. Sin embargo, el crecimiento de la marca se va a deber a que detrás de esa marca hay una persona que también es visible. Tú puedes tener un proyecto y el proyecto puede tener mucho más seguidores que tú, si estamos hablando de crecimiento en base a audiencia. Pero el que la gente vaya a tus redes y sepa quién tú eres, aunque no te siga, es lo que le va a dar esa capacidad de crecimiento a esa marca. Porque hoy día las decisiones se toman desde la persona, no desde el producto. Lo que me quieres decir entonces que es, tú puedes ser popular o no tener la autoridad. Tú puedes tener la autoridad sin ser popular. Y eso también es muy importante. Porque, por ejemplo, yo no soy una marca popular. O sea, por el tipo de perfil el tipo de profesional con el que trabajamos, no somos masivos. O sea, yo no puedo decir que tengo, no sé qué, 1 millón de seguidores. O sea, no creo ni siquiera, no sé si va a pasar, si pasa, pasó, perfecto. Pero hay marcas que no se popularizan tan fácilmente, porque obviamente hay un sector que consume esa información y hay un sector que no lo consume. Entonces yo estoy en un sector que no es masivo, que consume la información con la que yo trabajo. Entonces, pero esa gente necesita saber quién soy yo para seguirme. ¿Me entiendes? Yo tengo un evento que yo digo que es más famoso que yo. A nivel de redes no lo es, pero la gente reconoce mucho el nombre del evento, que se llama Woman Meet Latam, y lo celebramos en varias partes de Latinoamérica. Sin embargo, hasta que no llegan a donde mí, no confían en la marca. Perfecto. Entonces, eso pasa mucho. O sea, yo creo que nunca estamos compitiendo con nuestra propia marca, la estamos sosteniendo. Sí. Okay. Entonces, decido ser visible. ¿Cuáles son los pasos que yo debo dar, que debe dar un profesional para que tú nos los expliques? Mira, te recomiendo que hagas el primer paso, haga esto y lo otro, y así por el estilo. Lo primero que yo les recomiendo es que hagan el programa de mentoría Ser Visible, porque ahí es donde, no tengo espacio aquí para explicarle todo lo que deben hacer, pero mira, te puedo decir algo. Lo primero es saber muy bien en qué audiencia tú quieres ser visible,
porque no somos dulce de leche para hablarle a todo el mundo. Tenemos que tener clarísimo nuestro mensaje, clarísimo el perfil de la persona con la que nosotros nos queremos comunicar. Y a partir de ahí, crear una comunidad. O sea, empezar a ver si yo tengo una comunidad periodística, gente que lee, por ejemplo. Si yo tengo una comunidad de lectura más profunda, gente que lee libros, que ya son dos cosas diferentes. Si mi comunidad es de Instagram, gente que está todo el tiempo ahí, o sea, ¿dónde voy a hablarle a esa comunidad? Si es mixta, ¿cómo voy a definir? Si está en LinkedIn, si es corporativa, o sea, empezar a hacerme visible ahí y a generar valor, o sea, a darle a las personas contenido de valor con el que las personas sientan que yo tengo esa autoridad y empiezan a creer en mí. Pero también es importante reunirte con la gente, también es importante hacer networking, también es importante salir, también es importante hacer esto que estamos haciendo tú y yo. O sea, teníamos cuántos años que no nos veíamos y estamos aquí juntos. O sea, muchísimas veces la gente dice, ay, yo no voy para allá, ay, yo no sé qué, yo no qué. O sea, hay una cosa que yo trato siempre de hacer el espacio. En, obviamente, los tipos de medios que me interesan. Si a mí me llaman de un medio popular, farandulero, tú puedes estar seguro que yo no voy a aceptar la invitación, porque puede verme mucha gente, pero no es la gente con la que yo me quiero comunicar. Entonces, paso primario que deberíamos tener presente. Lo segundo, y es algo que hacemos mucho en el programa de mentoría, es que mostramos mucho la parte del negocio con la parte de la visibilidad. Porque la visibilidad se sostiene por dos partes, por tu propósito, que lo tienes muy claro, y también por la monetización. Si tú sientes que no monetizas, tú dices, no, yo voy a dejar eso. Entonces tienes que tener un plan de negocio que derive acciones de visibilidad, pero que impacte en tu caja, impacte en tu flujo. Entonces, a partir de ahí, pues ya empieza a encontrar más sentido ser visible. Tú has trabajado tanto con hombres como con mujeres. ¿Quién da más brega? Los hombres, definitivamente. No tienen problemas para visibilizarse, son más fáciles para exponerse, pero se me dispersa mucho en el enfoque. O sea, la mujer es más disciplinada a nivel de estructura, le da más trabajo visibilizarse, pero lleva más el paso a paso. Los hombres se me ponen muy creativos, entonces se me le dispersa el mensaje. Yo tengo, o sea, mis uno a uno, hay gente que dice que yo no trabajo con mujeres, señores, mentira. Mis uno a uno son hombres todos, y te puedo decir que muchas veces se ponen tan creativos, entonces, por ejemplo, me buscan mucho con perfil político. Entonces yo le digo, ok, esto es lo que vamos a hacer para tener éxito. Y por lo que nos pudo haber tomado 3 meses, nos tomó 1 año, porque se dispersa mucho. Ok, perfecto. Sí. Y la sociedad ha ido cambiando, Giselle. Así mismo ha pasado con los profesionales. ¿Cómo tú ves, cómo va el avance en la República Dominicana con la educación, con el profesional de hoy en día? Yo creo que la República Dominicana es uno de los países que más talento tiene en Latinoamérica. Y no porque yo sea dominicana, te lo puedo decir porque he andado en Argentina, Perú, Colombia, Panamá, varios países más de Latinoamérica. Y sin embargo, yo siento que el dominicano es muy hábil y es muy creativo y es muy fácil de comunicar y que es una persona que cae bien, es muy carismático. En otros países como la parte sur, como Perú, Argentina, te puedo decir, inclusive Brasil, hay mucha educación, o sea, hay mucho contenido e información, pero la manera en la que se entrega es diferente, porque son personas más serias, vienen de otras culturas, tienen otros climas, que inclusive hasta eso también impacta la manera en la que comunicamos. Pero a nosotros nos falta, definitivamente, sobre todo de clase media hacia abajo, una base educativa más robusta. O sea, cuando tú comparas a un niño de Perú de 12 años con un niño de 12 años de República Dominicana, medio, de la misma nivel socioeconómico, el de Perú le lleva la milla al de Dominicana, a nivel de información, a nivel de como su elocuencia para hablar inclusive, la manera en la que interpreta, porque la educación está mucho más avanzada, las técnicas educativas. Aquí, lamentablemente, los colegios, si hay un niño que la mayoría tiene un TDAH, tienen un déficit de atención, tienen sensibilidades cognitivas como una dislexia, aquí no tienen los recursos la mayoría de los maestros para poder facilitarle la educación. Y eso, imagínate, si eso es a nivel básico, no te quiero imaginar a nivel ya de educación continua o de grado universitario. O sea, realmente el dominicano que sobresale porque él pone mucho empeño en formarse.
pero no porque se le entregue todas las facilidades para ello. Qué bueno, qué interesante eso que aportas. Y es bueno porque hay muchas personas que desean crecer, desean avanzar, pero lamentablemente muchas veces no saben qué voy a hacer, por dónde voy a iniciar. Y desde hecho, como tú hablabas, la tecnología te permite tu poder leer, tu poder prepararte y hacer muchos cursos y capacitarte a un bajo costo. Así es, así es. Y yo creo que sí, que el país está avanzando mucho en ese sentido, pero nos falta, o sea, cuando lo comparo con, por ejemplo, Costa Rica, una delicia tú sentarte a hablar con una persona de Costa Rica, la educación, la formación, los niveles. Tú dices, pero esta gente tiene 4 cerebros, yo nada más tengo uno, o sea, son muy cultos. Perú, igual Argentina, Brasil, o sea, Colombia, que se le llama la sede hoy día que es el Silicon Valley de Latinoamérica. O sea, todavía nos falta mucho, hay mucho por hacer. Qué bueno. Giselle, preguntarte, hablar un poco del negociador. ¿Cuáles bases fundamentales debe tener ese emprendedor para hacer una negociación en estos tiempos, según cómo se pide en los últimos tiempos? Mira, nosotros siempre llamamos la neutralidad, entender que en una negociación no solamente aportas tú, sino que entender que la otra parte también aporta, porque una negociación es un intercambio de concesiones donde nos ponemos de acuerdo para llegar a un cierre, ¿no? Y eso de neutralizarnos siempre es muy importante. La empatía, como decía al principio, es muy importante entender desde dónde el otro está tomando decisión. Eso te va a decir también dónde están tus oportunidades. Desarrollar la escucha. Nosotros para negociar creemos que tenemos que hablar mucho y no, es al contrario, tenemos que escuchar mucho. Tú sabes que yo te hice la pregunta porque hay una historia muy tradicional. Si el cliente del equipo rojo, tú también dices que el equipo es rojo. Hay más que eso para hacer una negociación. Totalmente. Validación, el tú poder entender lo que la persona te está diciendo y el para qué le sirve. Muchas veces nosotros decimos, no, yo lo que quieren es tal y tal cosa, y a lo mejor le puedo hacer una propuesta más amplia, pero si no valido, si no indago, pues no lo voy a saber. Manejar el ego es el que rompe las negociaciones, porque es algo con lo que la persona se queda, no, y que me ofendió, y que me dijo. Entonces ahí viene el tema de inteligencia emocional, que también es importante dentro de la negociación, entrenarte en eso que tú estás ofreciendo, hablando, discutiendo en una negociación. Entonces yo diría que esos son pilares básicos de una negociación. Qué bueno, interesante. Giselle, ya para finalizar, que ha sido exquisito compartir contigo en este espacio, un mensaje final a esos profesionales que nos están siguiendo en este contenido, que tú quieres dejarle a ellos en el día de hoy. Bueno, yo creo que lo más importante es que si tú estás emprendiendo, ya tienes un negocio, es atrevernos a subirnos la vara, salir de nuestra zona de confort diariamente y convertirnos en eternos aprendices. Lo único que los negocios, la vida, no los negocios, la vida, tenemos seguro es el cambio. Y para eso debemos de vivir en apertura y seguir aprendiendo. No, lo que tú sabes hoy puede que no te sirva para nada mañana. Ya además está que el mundo está cambiando muchísimo. Hay cosas que aprendimos hace años que hoy no hacemos nada con eso. Entonces convertirnos en eternos aprendices creo que es la fórmula de poder sostener eso que hacemos y eso que sabemos. En el tiempo. Sí, así es. Bueno, Giselle, muchas gracias por compartir con nosotros en este episodio del día de hoy. En resumen, el talento es importante, pero tenemos que ser visibles. Y también tenemos que mantenernos actualizándonos, es como decía nuestra invitada de hoy. Esperamos que este episodio pues sea de mucha ayuda profesional y también usted pueda compartirlo con otros profesionales y que tengan un excelente resultado. Muchas gracias por compartir este episodio. Hasta la próxima. Este programa es patrocinado por Vivenza, Corredores de Seguros.